como preámbulo a los pactos, estamos viendo, ¿cierto?, lo que son temas de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Alguien se acuerda? La hermenéutica. ¿Se acuerdan qué es la hermenéutica? No. No es la hermana éutica, como dicen, no, la hermenéutica. ¿Ya? Son los principios o normas de interpretación bíblica. Hay otra palabra que mencionamos la vez pasada que era exégesis. Y que no sé si se acuerdan lo que era. Exégesis. Lanzan ideas nomás, si no. Extraer, ¿cierto?, del texto lo que dice el texto, ¿cierto? De ahí viene la palabra exégesis. Es sacar afuera, esa es la idea, sacar afuera del texto lo que él dice. ¿Ya? La diferencia entre hermenéutica y exégesis es que pongamos el trabajo de un albañil, ¿ya? Hacer la casa, el albañil, eso es la exégesis, hacer la casa. Las herramientas que ocupa para hacer esa casa, esa es la hermenéutica, ¿cierto? Los instrumentos que ocupa para elaborar la exégesis es la hermenéutica, los principios de interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo realizamos una buena exégesis? ¿Cómo nosotros sacamos del texto lo que dice el significado? A través de estas herramientas que son la hermenéutica, que son los principios de interpretación bíblica, ¿ya? Si bien es cierto la exégesis en rigor se debe hacer, o se hace en rigor desde los textos, o sea, no textos originales, no existen los textos originales, desde los idiomas originales, ahí sí, desde los idiomas originales. Por eso cuando llegamos a una duda de un versículo decimos, ¿pero qué querrá decir en el original? ¿Qué palabra será? Entonces ahí buscamos y decimos, y como nosotros no sabemos idiomas originales, ni hebreo ni griego, pero sí, gracias al Señor hoy día existen un montón de herramientas que nos ayudan a poder saber el significado de ciertas palabras en su idioma original, tanto en el hebreo antiguo como en el griego koiné. Entonces ahí podemos hacer exégesis. Pero lo importante antes de entrar a toda esa labor de exégesis, de saber qué dice el texto, es saber bajo qué principios de hermenéutica, de interpretación bíblica nosotros vamos a trabajar. Mencionamos también que existen varias planteamientos hermenéuticos, ¿ya? Dos de los más conocidos son la posición dispensacional, ¿cierto? Y la posición de la teología del pacto, que es la que nosotros asumimos y creemos y abordamos. Vamos a ver seguramente en una de las clases la diferencia entre ambas. Ambas son posiciones hermenéuticas, maneras de interpretar la Biblia. ¿Qué las diferencia? Bueno, hay cosas clave que las diferencia y que esa diferencia, ¿cierto?, proyecta cada una de estas escuelas hermenéuticas, ¿ya? Pero son escuelas hermenéuticas que las que más se conocen dentro del mundo evangélico, cristiano. Son escuelas hermenéuticas, ¿amén? Maneras de llegar a la Biblia y entenderla. Lo digo porque algunos autores que son, por ejemplo, dispensacionalistas, cuando hablan de la teología del pacto, dicen la teoría del pacto, o la teoría de la teología del pacto, o la teoría de los pactos. No, no es una teoría, ¿ya? Es exactamente lo mismo que el dispensacionalismo, es una manera de entender la Biblia, es una escuela de interpretación bíblica, ¿ya? Hoy día nos toca ver acerca de Dios, los pactos, Dios, el hombre y los pactos. Nuestro objetivo en esta clase es entender la relación entre el reino de Dios y sus pactos como temas unificadores de la Biblia, ¿ya? Esta es una cosa que nos diferencia también del dispensacionalismo, que el dispensacionalismo no necesariamente, depende de la escuela dispensacional, no necesariamente tiene a los pactos como la columna vertebral de la Biblia, ¿ya? Sí los contempla,
pero no los tiene como la columna vertebral de lo que es la revelación bíblica. Entonces, para nosotros sí, para nosotros los pactos y el reino son los temas que unifican el relato bíblico, ¿ya? Segundo, también conocer, ahí está, en qué consisten los pactos de Dios, su propósito y características. Y tercero, apreciar la importancia de los pactos bíblicos en la revelación de Dios. ¿Qué importancia tienen los pactos en la revelación de Dios? Porque a veces no entendemos el valor de los pactos. Sabemos que Dios hizo un pacto con Noé, sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham, con Israel en el Sinaí, que se llama el pacto mosaico. Sabemos que Dios hizo un pacto con David, ya sabemos que Dios prometió un nuevo pacto con su pueblo, pero a veces no entendemos la conexión que hay entre todos estos pactos y la narrativa o la revelación de la historia redentora. Entonces eso es lo que vamos a abordar también en esta clase. Dijimos que, a modo de repaso, la hermenéutica son los principios para interpretar un texto. Acuérdense, la exégesis es hacer la casa, la hermenéutica son las herramientas que ocupamos para hacer esa casa, ¿ya? Como yo extraigo de la Biblia lo que quiere decir. Otro fundamento que no debemos olvidar es que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, hay una intención divina, o más bien dicho, hay una intención teológica en todo el relato bíblico. Hay una intención. Esas historias no se escribieron por contarnos un cuento, sino que hay una intención teológica en cada narrativa o en cada sección de la Biblia. Esto nos lleva a entender que hay una unidad, pero también hay una diversidad dentro de la Biblia. Hay una unidad porque toda la Biblia habla de una sola cosa, ya es una sola historia. Pero también hay diversidad porque hay muchos autores, muchos estilos literarios, muchas épocas, mucho de todo, muchas culturas. También, ante la pregunta, ¿qué une las partes que tiene la Biblia, esta diversidad, con el todo, es decir, la unidad? ¿Cómo esta diversidad está aglomerada en una sola unidad? Bueno, Cristo es el que pega todas las partes de la Biblia, ¿ya? Tanto así que vimos un par de versículos la semana pasada que decía Cristo que Moisés y los profetas hablaban de él, hablaban de mí. Dice, el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento en interpretación, ¿ya? Pero son interdependientes y complementarios, no excluyentes, no excluyentes. Hay algunos que han querido ver, sobre todo, bueno, hay algunos que han querido ver al Nuevo Testamento como una recopilación de libros para la iglesia y el Antiguo Testamento una recopilación de libros para Israel en el Antiguo Pacto. Entonces, algunos asumen, no, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto no tiene nada que ver con nosotros, entonces simplemente hacen un corte ahí, ¿ya? Un recorte de la Biblia y no lo ven como una unidad, ¿ya? No, hay un complemento entre ambos testamentos y una interdependencia, pero la prioridad la tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Dijimos, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. El Nuevo Testamento es, de alguna manera, la revelación final de todo lo que va siendo anunciado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya sabemos a qué se refiere con la simiente de la mujer o con la simiente de Abraham, ya sabemos todo eso. Ya sabemos que David escribió sobre Jesús cuando dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción, ¿me entiendes? Sabemos todo eso porque el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Y el Antiguo nutre al Nuevo Testamento de toda su base teológica. ¿Ya? Toda la base teológica del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, usted saca Génesis y se nos derrumban todas las doctrinas. ¿Entienden? Porque Génesis es fundamental. Ok, eso a modo de repaso. La situación general en la iglesia, y por eso queremos entender estas cosas y estudiarlas, es que en general en la iglesia hay poca lectura de la Biblia.
Poca lectura de la Biblia, poco conocimiento bíblico, ¿ya? Poco conocimiento bíblico. Entonces hay un analfabetismo bíblico, en donde muchas veces los cristianos no conocen más allá de lo ultra básico, digamos, ¿ya? ¿Quién fueron los papás de Jesús? ¿Ya? José y María, y de ahí no hay mayor conocimiento. Entonces, muchas veces este analfabetismo bíblico nos lleva a tener una pésima interpretación bíblica, ¿ya? Porque de hecho no sabemos cómo interpretar muchas veces la Biblia. Incluso quienes la leen no saben ubicarse en ella. Es decir, cuando estoy leyendo, por ejemplo, no sé, el profeta Malaquías, no sabemos ubicarnos en el espacio histórico, geográfico, cultural, social, político, teológico, ¿ya? Y ahí hay unas malas interpretaciones, ¿ya? Por ejemplo, a veces entendemos que cosas pertenecientes al antiguo pacto podemos aplicarlas al nuevo pacto, y no, hay una discontinuidad en muchas cosas, pero sí hay otras cosas que tienen continuidad. Entonces, eso nos dificulta a veces. A veces solamente nos conformamos con una lectura personal, devocional y mística. Es decir, muchas veces leemos la Biblia solamente para sacar una moraleja de algo. Por eso cuando no logramos sacar esa moraleja decimos no entendí nada. Pues no logramos dar con esa moraleja. No, en realidad no, eso es una manera muy superficial de leer la Biblia. O a veces tenemos esta impresión mística que pretendemos leer la Biblia solamente para, de alguna manera, experimentar cierta espiritualidad personal, pero sin conectarnos con la historia redentora y las intenciones prácticas del texto. ¿Entienden? Otra cosa que pasa en la iglesia muchas veces, la ignorancia sobre cómo interpretar un pasaje. ¿Cómo interpreto un pasaje? O sea, muchas veces, por ejemplo, un pasaje icónico en esto es cuando alguien dice, no os sacáis mucho maestro, que es malo estudiar mucho la Biblia. La Biblia dice, no os sacáis mucho maestro. Santiago capítulo 3. Y no, la verdad que el pasaje dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Me entiendes? Entonces, dice una cosa totalmente contraria a lo que esta persona quiso decir. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos interpretar bien ese pasaje, a veces por gramática. ¿Ya? En una oportunidad escuché a alguien predicando sobre, creo, Ezequiel 28, donde habla indirectamente sobre Satanás, que dice, y tus contrataciones. Entonces, él interpretó como que el diablo trabajaba en el comercio en el cielo. Entonces hacía contratos. Y esos contratos, no sé cómo de dónde es esa cosa. El asunto es que caemos en este tipo de malinterpretación. Aplicación incorrecta de textos bíblicos a la propia vida. A veces hacemos una aplicación incorrecta de textos bíblicos a nuestra propia vida, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice Cristo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hay algunos que se entran en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque no logran ser perfectos. Porque viven en una búsqueda de la perfección. Y no, ¿qué va a decir eso el Señor ahí? ¿Cuál es la intención? Entonces un montón de cosas. O, por ejemplo, cuando dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos perseverando porque de eso depende mi salvación. Entonces hay una mala aplicación por una mala interpretación de los textos. Entonces, ¿qué? En resumen, necesitamos saber cómo interpretar nuestra Biblia y cómo movernos en ella. Necesitamos hacerlo. ¿Bien? Las dimensiones que tiene un texto bíblico, en cualquiera que sea, tiene una dimensión literaria, es decir, cuando usted está en un texto, hay una faceta literaria del texto, hay una faceta histórica y hay una faceta teológica. Por ejemplo, si yo estoy en una carta de Pablo, hay una faceta literaria. ¿Cuál es? Es una carta, debo entender, es una carta, no es un poema.
Entonces lo más probable es que todo el contenido sea literal. Y también otra cosa, que lo más probable es que todo el contenido tenga un aire de instrucción teológica, de enseñanza o de mandamientos. Una carta, ya como si usted le escribiera, qué sé yo, a su abuelita y dice, abuelita, te pido por favor que alimentes a las mascotas bueno, te animo a que te tomes tus remedios también y espero que lo pases bien con mi abuelito. ¿Entiendes? Eso es la que es una carta. Instrucciones, mandamientos, consejos, diferentes cosas, pero literal. No hace un poema. Si yo voy a los salmos, hay una dimensión literaria distinta. Son poemas, pero no como los de Pablo Neruda. ¿Entiendes? Y ahí está la dimensión histórica o cultural, que son poemas hebreos de la antigüedad, cuya rima no es fonética, sino que la rima es de ideas. Entonces, es otra apreciación que yo debo tener. Hay una dimensión histórica. Pablo está escribiendo allá en el tiempo de los romanos sobre Israel. Daniel está escribiendo acá con los babilonios. Moisés está escribiendo en el desierto y así, diferentes dimensiones históricas. Entonces yo debo entender esas cosas históricas. Y también hay una dimensión teológica. Ahora, ¿a qué se refiere esta dimensión teológica? ¿Cuál es esta dimensión teológica? Y ahí es donde nosotros entramos con lo que es la teología del pacto. ¿Okay? Entendiendo dos cosas principalmente. Hay dos temas, como dijimos delante, que unifican el relato bíblico. ¿Cuáles son estos dos temas? El reino de Dios, el pacto de Dios. Ahora uno podría decir, no, pues el tema central es la redención. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos redime? Para hacernos parte de su reino. Entonces el reino es lo que unifica. ¿Entiendes? El plan de salvación, de redención, o visto desde el punto de vista pactual, el pacto de gracia que fue consumado e inaugurado con el nuevo pacto, es un pacto que Dios hace con su pueblo, su reino, que es parte de su reino. Entonces, y ahí está el pacto de Dios también. Vamos a ver por qué hablamos del pacto también y los pactos, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es de alguna manera la relación que hay entre el reino de Dios y el pacto de Dios? Dios establece un pacto antes de la fundación del mundo donde se compromete a salvar a los suyos. ¿Y cómo echa a andar todo ese plan? Bueno, a través de el pacto de gracia, que tiene como primera manifestación de anuncio lo que el Señor dice ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es la primera anuncio ya del pacto de gracia que se echa a andar. No se echa a andar, sino que se comienza a anunciar ya desde allá del Génesis. ¿Ok? Ahora, lo que nos toca ver, qué relación hay entre el reino de Dios y el pacto de Dios. Cómo Dios se mueve en su relación con su pueblo a través de este pacto y cómo Dios va organizando su reino. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre el reino de Dios y los pactos de Dios? Y para entender mejor esto, ¿qué más, cómo se llama? Didáctico de un monito, ¿cierto? Ahí el tren. El tren. El tren, para obviamente transitar, necesita rieles, ¿ya? Rieles. Entonces, esta figura nos ayuda a entender cómo se relaciona el reino de Dios y sus pactos, ¿ya? Ambas cosas dan unidad a la Biblia como parte de un mismo gran tema. El gran tema de la Biblia, pudiéramos sintetizarlo en lo siguiente: la gloria de Dios en la redención de su pueblo por medio de Cristo. Ese es el gran tema de la Biblia. La
gloria de Dios en la redención de su pueblo por medio de Cristo. Entonces, el reino enfatiza lo que es el gobierno de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos haciendo un énfasis en el gobierno de Dios. De hecho, la oración modelo que enseñó Cristo dijo, venga tu reino, ¿ya? Hágase tu voluntad, ¿ve? Gobierno. En la tierra, así como se hace en el cielo, gobierno. El reino de Dios enfatiza el gobierno de Dios, ¿ya? Y el avance de restaurar todo. Eso nos enseña también Colosenses, que dice que finalmente el propósito de Dios es unir todo en Cristo. Todo en Cristo. En cambio, los pactos enfatizan la relación que Dios tiene con su pueblo. ¿Ya? ¿Qué enfatiza el reino de Dios? El tema del reino de Dios, el gobierno de Dios en su pueblo. ¿Ya? Y el avance de su plan para restaurar todo. ¿Y qué enfatizan los pactos? Es la relación que tiene Dios con su pueblo. ¿Ya? El pacto contiene los términos de esa relación. ¿Cuáles son los términos de esa relación? Y este monito nos va a ayudar también. Esta gráfica, la voy a llamar gráfica, no monito, ¿ya? Esta gráfica nos va a ayudar, ¿cierto? El círculo celeste nos habla del reino de Dios, en donde está el pueblo de Dios, afuera están las tinieblas, ¿ya? Él nos ha trasladado de el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice Colosenses, ¿ya? Entonces ahí está el reino de Dios, donde es parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo se relaciona Dios con este pueblo? A través de pactos, ¿ya? Del pacto en este caso con el pueblo del Señor hoy. El pacto de Dios con el hombre. Hay un gobierno de Dios en su pueblo y la relación que Dios tiene con su pueblo se hace a través de pacto. Y estas gráficas nos van a ayudar también mejor. Cuando vimos la clase de los reinos, vimos estos aspectos o estas etapas del reino. Primero vimos el patrón del reino, que es el ideal. Le llamo ideal, pero no estoy seguro si es correcta el patrón del reino, es cómo debemos ver el reino, cómo debemos entender el reino, como en el Edén. ¿En qué sentido? En que el reino de Dios es el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso es el reino, podemos sintetizarlo en esta comprensión básica. Es el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Por eso el patrón del reino lo vemos en el Edén, porque en ese momento estaba Dios gobernando y bendiciendo a su pueblo, que en ese momento era Adán y Eva solamente. Obviamente esa bendición y ese gobierno se debía, hipotéticamente, proyectar hacia toda la humanidad. Y el pueblo de Dios, que era Adán y Eva, estaban viviendo en el lugar que Dios les proveyó, que es el huerto del Edén. Y obviamente, como vemos en el relato, la idea era que la humanidad desde el huerto del Edén expandiera este huerto, ¿ya? Que llenara toda la tierra la gloria de Dios. Pero también la otra etapa del reino es que este reino fue perdido por el pecado. Adán y Eva cayeron en transgresión y perdieron ese reino. Perdieron ese reino. Ojo que Dios había delegado autoridad sobre este reino en Adán. Y como Adán perdió, también perdió esa autoridad sobre este reino. ¿Ya? Es un reino perdido. Pero, obviamente, como Dios tenía planes antes de la fundación del mundo, Dios, de alguna manera, introduce este pacto de redención que hizo antes de la fundación del mundo, esta disposición a salvar a su pueblo, lo introduce a través de promesas. Y comienza en el relato bíblico a ver varias promesas que están apuntando hacia el restablecimiento del reino. Y en cada pacto que hace Dios hay este anuncio de estas promesas. ¿Ya?
Luego viene el reino parcial, le llamamos reino parcial porque si bien es cierto se constituye el reino de Israel con leyes, los 10 mandamientos y toda la legislatura que hay ahí, sin embargo no se cumplen las expectativas de las promesas que Dios dio a Abraham, sino que el reino de Israel termina absolutamente en declive, en decadencia, a tal punto que los profetas dicen que ellos han violado el pacto de Dios, han dejado a su esposo y simplemente les dio carta de divorcio al Señor. Y en ese contexto hay otro anuncio precioso: pero yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. ¿Ya? Y luego los profetas van profetizando dos cosas. Primero, el juicio sobre la nación de Israel, ¿ya? Por haber violado el pacto, pero también un anuncio de esperanza de que el Mesías va a venir a concretar un nuevo pacto en donde los fieles del Señor, ¿cierto? Los fieles de Israel serán incorporados y salvados. Y está también abajo el reino inaugurado cuando Cristo viene. Recuerden que Juan el Bautista fue el precursor, él iba a llegar a preparar el camino delante de mí, dice Malaquías. ¿Ya? Como todo rey que iba a un pueblo y siempre iban algunos antes de él para preparar el camino para el rey. ¿Ya? Y ahí hace llegada el rey, Jesucristo, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y cuando Cristo muere, o bueno, antes de morir, en la cena dice esto, hablando de la copa: esto es mi sangre, ¿cierto? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Él dice abiertamente que eso es el nuevo pacto en mi sangre y da por inaugurado con su muerte y sacrificio este nuevo pacto. Luego vemos que el Señor asciende a los cielos. ¿Y dónde está el reino? ¿Dónde está el reino en ese momento? Bueno, el reino comienza a ser proclamado, ¿ya? Pero ¿dónde está el reino? Visiblemente. La iglesia de Cristo es la expresión visible del reino de Dios en este mundo. Nosotros, ¿ya? Que anunciamos a Cristo. Bueno, no, el Señor dijo: se ha acercado, ya está aquí. Sí, está aquí, pero todavía no. Ya no ha sido consumado, pero sí está en medio nuestro. La iglesia, hermanos míos, nuestra iglesia y todas las iglesias de Cristo son embajadas del reino de Dios en la tierra. Usted y yo somos embajadores de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5. Entonces, está siendo proclamado hasta que, ¿cierto?, el Señor ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y llegue a la consumación final el reino de Dios, donde sus enemigos serán derrotados y serán castigados, y de ahí en adelante viviremos en eternidad en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo entrelazamos los pactos con estas etapas del reino? Bueno, en el patrón del reino vemos un pacto de obras que está revelado ahí. Un pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? Es un pacto que Dios hace con Adán. Adán representando a toda la humanidad. No lo hace con Adán como individuo, lo hace con la humanidad a través de Adán. Adán en ese momento representaba a la humanidad, a usted y a mí. Por eso es que Romanos capítulo 5 dice que en Adán todos pecamos. Oye, ¿qué culpa si Adán fue? Sí, pero él nos representaba. ¿Ya? Es como si el presidente de Chile declarara la guerra a Argentina y usted dijera: yo no quiero ir a la guerra. No, sí, pero el presidente, o sea, ya nos metió en esto. Es nuestro representante. ¿Entiende? Entonces, es así. Aunque usted lo quiera o no lo quiera, aunque usted lo haya elegido o no lo haya elegido, Adán es nuestro representante delante de Dios en el pacto de obras. ¿Ya? Este pacto de obras, obviamente, no dice abiertamente ahí en Génesis que es un pacto, pero sí en toda la Biblia hay, de hecho, Malaquías, creo que Malaquías dice: cual Adán violaron mi pacto. ¿Entiende? Entonces, Dios hizo un pacto con Adán, el cual las estipulaciones están implícitas ahí. Si había obediencia a la norma que él puso, a la ley que él puso, obviamente ellos tendrían vida, gozarían de la vida que Dios había prometido. Pero si no cumplía, si comía el árbol de la ciencia del bien y del mal, fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
obviamente caería en transgresión y violaría este pacto. ¿De qué dependía la vida o la muerte de Adán en ese momento? De sus obras, de lo que él iba a hacer o no hacer. Por eso se le llama el pacto de obras, porque dependía de la obediencia de Adán. Y por la historia que vemos, que Adán desobedeció. Entonces, ¿y dónde quedó el pacto de obras? Todo el mundo, a través de toda la historia, incluso hoy día, está bajo el pacto de obras. Por eso es que todos pecamos y por eso es que todos somos pecadores, porque estamos bajo ese pacto. Y ahí el pacto de obras son las estipulaciones, el pacto que Dios hizo con Adán. Yo me voy a relacionar con ustedes bajo estas estipulaciones. ¿Y qué hizo Adán? No las cumplió. Y como era representante nuestro, todos nosotros no cumplimos eso. Por eso nosotros heredamos no solamente la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que nosotros heredamos también la culpa de Adán. Somos tan culpables como Adán, judicialmente delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Por este pacto de obras. ¿Ya? Por eso insiste ahí que nosotros todos pecamos, que nosotros hemos sido concebidos en pecado, que en Adán todos pecamos, y como pecamos, heredamos la muerte, heredamos todo lo nefasto, digamos, de transgredir el pacto de obra. Entonces, hermanos míos, Romanos capítulo 5 nos enseña esta gran verdad. Toda la humanidad, escuche bien, hasta los aborígenes que no conocen nada de nada, toda la humanidad está bajo un pacto con Dios, aunque no lo quieran. ¿Entiendes? Toda la humanidad está bajo un pacto delante de Dios. ¿Cuáles son estos pactos? O el pacto de obras de Adán, o el nuevo pacto de gracia, cumplido en Cristo. ¿Ya? Entonces, todos estamos en esa configuración, querámoslo o no. ¿Ya? ¿Y por qué todos estamos bajo un pacto? Porque, hermanos míos, Dios no se relaciona con el ser humano a menos que a través de un pacto. Los pactos son tan importantes que, desde ese punto de vista, que Dios no se relaciona con el ser humano a menos que haya un pacto. Nuestra confesión de fe, creo que más adelante está, pero voy a adelantarlo. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente: la distancia que hay, escuche bien, la distancia que hay entre el Creador, que es santo y justo, con las criaturas, es tan grande, es tan inalcanzable, que la única manera que la criatura pueda tener relación con su Dios es que este Dios tenga un acto de condescendencia hacia la criatura y él se acerque a la criatura. Ahora, ¿cómo se acerca a la criatura este Dios? A través de pactos. Yo voy a ser tu Dios, pero yo voy a acercarme a ti, pero estas son las estipulaciones. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces, si tú eres inconverso, tú estás bajo un pacto con Dios, el pacto de obras. ¿Qué significa eso? Que estás bajo el incumplimiento de ese pacto. Y que ¿en qué situación estás en el pacto de obra ahora? Estás bajo la naturaleza pecaminosa, esclavo en la naturaleza pecaminosa de Adán, y estás heredando la culpa de Adán, por lo tanto eres culpable tanto como Adán, y por lo tanto estás bajo el castigo de Dios, la ira de Dios. Entonces, ¿por qué Dios está tan enojado con el pecador, conmigo, con todo el mundo? ¿Por qué Dios? Porque estamos bajo el pacto de obra. En Adán todos pecamos. Mire lo que dice, vamos a Romanos capítulo 12, capítulo 5, perdón. Romanos 5. Por eso aquellos que dicen, hermanos míos, o que piensan que la depravación del hombre, la corrupción del hombre no es total,
no es tan radical, bíblicamente están equivocados porque estamos absolutamente incapacitados para relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, no depende de nosotros la relación con Dios, depende de los pactos que Dios hace con nosotros. ¿Entienden? Capítulo 5, verso... Estoy en Hechos. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Ve? Hay teorías que dicen, no, cada persona en este mundo nace moralmente buena y la sociedad lo corrompe. Mi pregunta a ello es, ¿y quién corrompe a la sociedad? ¿Entiendes? ¿Cómo se corrompe la sociedad? A través de los individuos que la componen. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos corrompidos. ¿Entiendes? De hecho, esa es la causa, hermanos míos, de que en todos los miles de años de historia del hombre jamás ha habido ni una ideología política ni social que ha logrado el sueño de la humanidad de ser una sociedad justa, pacífica, próspera. Nunca se ha logrado. ¿Por qué? ¿No están los recursos? Están los recursos, hermano. ¿Pero por qué no se logra? Porque tú y yo somos pecadores. Esa es la única razón. Alguien inventa un modelo, oh, este modelo sí, pero hay codicia en los corazones. Hay vanidad, hay orgullo, hay ambición, y todo eso echa a perder todo. Nada resulta, ¿por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces, es así. Dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, por este pecado de un hombre, ¿entró qué? La muerte. Y según la Biblia, la muerte es la paga del pecado, ¿ya? O sea, el salario, el fruto. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué pasó a todos los hombres la muerte? ¿Por qué todos fueron castigados con la muerte? Por cuanto todos pecaron. ¿Y cuándo pequé yo? Cuando Adán pecó. Esa es la idea, que él nos representaba. Adán pecó, todos pecamos. ¿Entienden? Es como si hiciéramos ya juguemos en un partido. ¿Ya? Ayer estuvo bueno el partido, no sé cómo estuvo el partido de los varones, yo no estuve ahí presente. Ya, juguemos en un partido y ya. ¿Quién parte? Ya el cachipún. Y va ahí el capitán del equipo y pierde. Oh. ¿Quién perdió? El equipo. ¿Por qué? Porque los representaba. ¿Entiendes? Los representa. Así es con Adán. ¿Por qué todos somos pecadores? Porque Adán pecó y nos representaba. Y todos caímos con él. Y todos estamos bajo la culpa, el pecado, la esclavitud del pecado y el castigo de Dios por causa de Adán. Amén. Entonces heredamos también la naturaleza pecaminosa de él. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ya? Bueno, eso lo podemos explicar en otra oportunidad, pero no quiere decir que cuando no había ley mosaica nadie era culpable. No quiere decir eso, ¿ya? Significa que a no ser que haya una ley que me diga prohibido salir de esta sala, yo no voy a estar apercibido que salir de esta sala es incorrecto. ¿Entiendes? Entonces yo salgo. ¿Está mal? Sí, está mal, según algunos, pero yo salgo porque no hay una ley. Pero si alguien pone un cartel, no salga de esta sala, ya. Y salgo, ya. Estoy siendo más culpable, ¿cierto? Ya. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Cuando recién hubo ley, hipotéticamente, porque siempre la ley moral estuvo vigente. ¿Por qué? Porque la muerte la paga el pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Aquí ocupa la palabra figura, es un tipo. Adán es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Es lo que va a explicar después. Así como Adán pecó y todos morimos y fuimos castigados, asimismo Cristo, el Hijo del Hombre, por su justicia todos fuimos justificados. Por su muerte fuimos todos perdonados, ¿me entiendes? Es figura de Cristo en ese sentido. Sin embargo, el don, es decir, la salvación que tenemos en Cristo, no fue como la transgresión.
¿Por qué? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, si nosotros por Adán recibimos la muerte, ¿cierto? Terrible, el castigo de Dios, la muerte eterna, y la muerte física también, pero, y es grande, ¡oh, qué castigo más grande! Sí, pero dice aquí Pablo, mucho más inmenso es lo que tú recibes cuando estás en Cristo. Proporcionalmente es mucho más la recompensa que tenemos en Cristo que el castigo por nuestro pecado. ¿Ya? Y con el don, es decir, con la salvación, no sucede, aquí hay una comparativa, aquí Pablo empieza a comparar lo que tenemos con Adán, lo que tenemos con Cristo. Con Cristo, con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Qué le bastó a Adán para perder todo y meternos en el saco? Comer un fruto. ¿Y qué era el fruto envenenado? ¿Qué? No, el fruto no era la cuestión. La cuestión era que transgredió los términos del pacto. Tú puedes comer de todo, mira, toda mi bendición está al frente tuyo, pero de esto no lo hagas. Y va y hace eso. ¿Entiendes? Es la transgresión de Adán. Es el violar el pacto. Es el, en un segundo, ponerse sobre la autoridad de Dios. Ponerse sobre la norma de Dios. Y querer ser, como Satanás se lo propuso, ser Dios. Por eso, hermano mío, el pecado de Adán no es una simple desobediencita. No es una simple, oye, pero si comió una manzanita, como el mito, ¿cierto? Una manzana. No era una manzana, no sabemos qué era. Pero de un frutito. No, si no es el punto. El punto es la rebelión que hay en el corazón de Adán en el momento en que transgredió la norma de Dios. Entonces, dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Bastó un solo pecadito para que todos estuviéramos bajo condenación. Pero, la comparativa, el don, la salvación en Cristo, vino a causa de muchas transgresiones. Es decir, Cristo cargó con todo el pecado de su pueblo. Y nos dio abundante gracia en nuestra vida. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres, no a toda la humanidad, a todos los hombres salvos, la justificación de vida. ¿Se da cuenta que Adán es un tipo de Cristo? Pero así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno. Mire, todos somos pecadores. ¿Por qué? ¿Quién desobedeció? Adán. Y si eres creyente, todos los creyentes somos justos y santos. ¿Por qué? No por tu obediencia, porque hay uno que obedeció. Y aquí está la justicia positiva, ¿cierto? En el sentido, la obediencia positiva a la ley de Dios. Toda esa obediencia que tuvo Cristo, toda esa justicia es puesta a nuestro favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ya? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahí está el pacto de obras contrastado con el pacto de gracia, ¿cierto? Consumado ahí en el nuevo pacto por Cristo. En el reino prometido, el pacto, tenemos el pacto con Abraham y tenemos el pacto con, bueno, el pacto con Noé primero y el pacto con Abraham, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos pactos, pero tienen injerencia en todo el plan de redención. Bueno, ¿qué injerencia tiene el pacto de Noé? En todo el plan redentor. Debemos plantearnos, para responder eso, debemos plantearnos esta pregunta. ¿A quién iba a salvar el Señor?
¿A quién iba a salvar? A su pueblo. Entonces, ese pueblo para ser salvado tenía que existir. Por eso que en el diluvio, cuando Dios decreta el justo juicio sobre la humanidad pecadora, Él decide salvar a algunos. Obviamente para darnos un tipo de Cristo ahí, ¿ya? Y proyectarnos todo el cuadro redentor, pero también que la humanidad necesitaba seguir. ¿Entienden? Porque el plan era que la humanidad creciera, que el mundo se desarrollara, porque de esa manera iba su pueblo a ir siendo redimido durante la historia. La preservación de la humanidad es parte del plan redentor ahí en el pacto con Noé. El pacto con Abraham, importante también porque ahí el reino es prometido a Abraham. De tu simiente serán benditas todas las naciones, de ti saldrán reyes, poseerás la tierra, qué sé yo, muchas cosas. ¿Ya? Y todas esas cosas se proyectan, muchas de ellas, al cumplimiento, por una parte, terrenal, con la descendencia física de Abraham, pero también está entre el pacto abrahámico toda la promesa que está proyectada hacia la descendencia espiritual de Abraham. Según Pablo, donde estamos incluidos todos nosotros que estamos en Cristo. Luego el reino parcial, Dios hace un pacto con David. Dice, de ti no faltará descendiente y de ti levantaré un rey que reine para siempre. ¿Fue Salomón? No. Tal vez muchos pensaron que era porque era próspero y todo eso, pero no. ¿Fue Roboam? No. De hecho, ahí se dividió el reino y cayó en decadencia hasta que sabemos ahí el desenlace. Pero Dios hace un pacto con David, que de su familia iba a venir este rey que iba a gobernar para siempre. Está el pacto del Sinaí. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia y el pacto con Sinaí? Bueno, en todos los tipos y figuras que pone Dios en el pacto de mosaico ahí en el Sinaí con su pueblo, todo el sistema sacrificial, todo el sistema de ritual, de ceremonial, de adoración, todo esto muchas de estas cosas están anunciando el pacto de gracia, anunciándolo, ¿ya? Pero no son estos elementos en sí salvíficos, como después lo relata David en el Salmo 51, que dice, tú no quieres holocausto y sacrificio, que yo los daría, sino que tú quieres un espíritu quebrantado, un espíritu contrito, humillado. Entonces, los verdaderamente salvos en el Antiguo Testamento tenían esa percepción, tenían ese discernimiento, que los rituales en sí, que los ceremoniales eran cosas que apuntaban hacia algo mayor. Y en este caso, la gracia de Dios. Por eso ellos buscaban la misericordia, el perdón, el arrepentimiento y todo eso. ¿Ya? Pero los que no, pues. Ahí tenemos Malaquías, que siguen funcionando todo el aparato religioso, haciendo todo, pero no tienen ni una pizca de amor por Dios. O Isaías, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son los que no entienden en este sentido dónde está la gracia ahí en el pacto mosaico. Y seguimos el relato bíblico. En el nuevo pacto está inaugurado este pacto de gracia que ha sido anunciado todo el Antiguo Testamento, anunciado, y que llega a su cumplimiento, a su inauguración, a su consumación, cuando Cristo da su vida por nosotros. En el Antiguo Testamento, este pacto de gracia que Dios hace para salvar a su pueblo es anunciado a través de promesas. Pero ¿cuándo se hace realidad? Cuando Cristo da su vida. Esto es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. Ahora, aquí hago un alcance. Esto es uno de los aspectos que nos diferencia con nuestros amados hermanos presbiterianos, ¿cierto? Porque ellos ven que el pacto de gracia también está en el antiguo pacto, está presente. O sea, nosotros decimos que está presente, pero en forma de anuncio, de promesa. Ellos dicen que está presente en forma concreta, ¿ya? Que realmente el pacto de gracia está presente ahí, ¿ya? Que está vigente. Nosotros decimos no está vigente en el antiguo pacto. Está anunciado, está bajo el formato de promesa,
donde cada individuo que cree en esa promesa es salvo, porque esas promesas son el Evangelio, porque apuntan a Cristo, pero en el Nuevo Testamento ese pacto de gracia ya es consumado, ¿ya? Y esa es una de las cosas que, vuelvo a repetir, nos diferencian en ese aspecto con nuestros hermanos presbiterianos. Es por eso que ellos, por ejemplo, bautizan bebés, porque ellos entienden que como el antiguo pacto era el pacto de gracia también, entonces como en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños de 8 meses, entonces, de 8 semanas, de 8 días, ¿cuánto era? 8 días, ya, 8 días. También en el nuevo pacto, que es el mismo pacto, también podemos bautizar, ¿cierto?, a nuestros hijos, porque son herederos de esta promesa. Nosotros vemos una discontinuidad en esas cosas. Y decimos, no, en el nuevo pacto es nuevo en todo sentido. Y en uno de los grandes sentidos, por ejemplo, es que los integrantes del pacto, en el antiguo pacto, eran todos los de la nación de Israel, que se circuncidaban, la señal del pacto. En el nuevo pacto, entendemos nosotros que solamente son parte de la familia de Dios todos aquellos que han creído en Cristo. Es decir, el pueblo del nuevo pacto está compuesto por creyentes únicamente. Por eso que nosotros decimos no al bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque creemos que los que se hacen parte del nuevo pacto, incluso a través del bautismo, ¿cierto?, como símbolo de su relación con Dios, han de ser personas que puedan confesar a Cristo públicamente como Salvador y que puedan dar en su madurez noción de que son salvos. Porque creemos que el pueblo del nuevo pacto es un pueblo compuesto por creyentes. Por eso es que también Cristo habla de la disciplina eclesiástica diciendo: al que tú consideres que no muestra frutos de creyente, denle por gentil y publicano, es decir, exclúyelo de la comunidad del pacto. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad del pacto han de ser solamente creyentes. Por eso es que la disciplina eclesiástica. En el Antiguo Testamento no había disciplina eclesiástica. Había leyes que penaban, ¿cierto?, aquellos que transgredían las leyes de Dios. Pero en el nuevo pacto es distinto. ¿Se entiende eso? Ya, ahí tenemos el esquema completo, cómo esta relación. En el antiguo pacto, el pacto de gracia es, abajo, anunciado. ¿Ya? En el nuevo pacto, el pacto de gracia es cumplido. Cumplido. Vamos a ver más adelante estas distinciones, pero yo quiero no avanzar sin hacer esta distinción que vamos a ir repitiéndola para que nos quede grabada. Generalmente hablamos de dos grupos de pactos. Los pactos que le llamamos los pactos teológicos y los pactos bíblicos. Los pactos teológicos, los teólogos le llaman a el grupo de 3 pactos. El pacto de redención, que se hace antes de la fundación del mundo, en donde el Padre se compromete a salvar y entregar un pueblo a su Hijo, el Hijo se compromete a salvar a ese pueblo, redimirlo, y el Espíritu Santo se compromete a impartir esta salvación. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde se nutre esta idea del pacto de redención? De muchas cosas que dice la Biblia, ¿cierto? Muchas cosas dice la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 17, donde dice que Dios le ha dado un pueblo. O sea, dice, a los que me diste, a ninguno perdí. Bueno, ¿cuándo se los dio? Él dice, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué pasó antes de la fundación del mundo? Bueno, el Padre le entregó un pueblo a su Hijo. ¿Entiendes? Y así, en los Salmos también dice, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? A ti te daré por herencia a todas las naciones, qué sé yo. Entonces, hay indicios en la Biblia que nos hablan de un pacto hecho intratrinitario en la Trinidad antes de la fundación del mundo, apuntando a la redención de un pueblo escogido para ser gobernado y bendecido por su Hijo, Jesucristo. Ese es el pacto de redención.
Ahora, cuando ese pacto hecho por la Trinidad empieza a tomar forma en la historia humana, se le cambia el nombre y se le llama el pacto de gracia. Y este es el pacto de gracia que empieza a ser anunciado en el Antiguo Testamento. Llega Cristo, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento dice, voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. Y este nuevo pacto que hace Cristo con su muerte, con su sangre, es la consumación del pacto de gracia que ha sido anunciado y que es en virtud del pacto de redención que hizo antes. Es decir, todo el pacto de redención que después se concreta en el pacto de gracia y que luego se concreta en el nuevo pacto, todo eso es, de alguna manera engloba la historia redentora. Pero ahí están el pacto de redención, el pacto de gracia. Y hay un tercer pacto teológico. Eso se llama pacto teológico. Redención, de gracia y pacto de obras. El pacto de obras es el que Dios hace con Adán, representando a toda la humanidad. ¿Ya? Estas son las estipulaciones. Si tú no cumples, morirás. ¿Ya? Y falló. Se le llaman pactos teológicos. ¿Ya? Pero también está el otro grupo que se le llaman los pactos bíblicos. ¿Por qué se le llaman los pactos bíblicos? Porque son enseñados o son dispuestos en la Biblia abiertamente como pactos. Por ejemplo, Dios le dice explícitamente a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. ¿Entiendes? Se menciona. Le dice, no, y haré pacto. ¿Cierto? Y este será la señal de mi pacto, un arco en los cielos, qué sé yo. Con David, y haré pacto con David. ¿Ya? Con Moisés, voy a hacer pacto en el Sinaí, y hizo un pacto con él. O sea, los pactos bíblicos están explícitamente expuestos en la Biblia. ¿Ya? Y, de hecho, el nuevo pacto es explícitamente expuesto. ¿Qué dice? Este es el nuevo pacto, dijo. Bueno, en el Antiguo Testamento, Jeremías y Ezequiel dice, voy a hacer un nuevo pacto, y Cristo dice, este es el nuevo pacto. Entonces, muchos pudieran decir de este nuevo pacto, bueno, allá en Jeremías dice que él va a ser con Israel y Judá. Entonces, ¿por qué nosotros estamos metidos en el nuevo pacto? Si Dios dice explícitamente a los profetas que ese nuevo pacto va a ser con Israel y Judá. Entonces ahí están muchos de las dispensacionalistas diciendo, no, eso es para Israel. ¿Y por qué nosotros lo asumimos como nuestro? Hermanos míos, porque Cristo lo dijo. Porque cuando Él muere dice, esto es el nuevo pacto, es mi sangre. ¿Ya? Esto es el nuevo pacto, mi sangre que sea derramada por vosotros. Y va Pablo y lo vuelve a repetir a quién. ¿Se acuerda? ¿A quién se lo repite esta instrucción? Cuando estaba la escoba, el desorden ahí. ¿A qué iglesia? A los corintios. ¿Y qué eran los corintios? ¿Eran judíos? ¿Eran griegos? ¿Eran gentiles? Dice, y les dice, ustedes tienen que hacer la Santa Cena dignamente. ¿Ya? Y les recuerda, esto es el nuevo pacto. ¿Y por qué están metidos los griegos ahí? Ah, entonces, cuando dice Israel y Judá, está refiriéndose a su pueblo. Pero no Israel y Judá esencialmente, el político, el nacional, sino que su pueblo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando se cumple eso, están los griegos, los gentiles y todos están metidos ahí. Entonces no es para Israel, es para la iglesia, que está compuesta por todos nosotros, ¿cierto? Amén. Vamos a dejar hasta ahí nuestra clase de hoy, recordando esto, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, nosotros, nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida a no ser, jamás hubiéramos podido tener la vida a menos que por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Nosotros jamás, en otras palabras, jamás hubiéramos podido nosotros relacionarnos con Dios, jamás de los jamases, a menos que Él se relacionara con nosotros a través de un pacto. ¿Entiendes? Y nosotros meternos dentro de ese pacto.
Amén.